En México, según el Instituto Nacional de Geriatría, hay más de 800,000 personas con la enfermedad de Alzheimer. En todos los países la enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres. 2/3 de los pacientes son mujeres. Y como vemos entonces, la enfermedad de Alzheimer es uno de los principales problemas de salud pública alrededor del mundo. Un asunto muy importante en esa enfermedad es que es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Y se requieren múltiples acercamientos terapéuticos para influir de alguna manera en el desarrollo de la enfermedad. Hace como 15 o 16 años empezaron con acercamiento inmunoterapéutico para la enfermedad de Alzheimer. En general, inmunoterapia puede ser pasiva cuando yo ya tengo un compuesto inmunológico, que en ese caso son anticuerpos que preparé en mi laboratorio y los puedo administrar al paciente. O lo puedo vacunar, como hacen la mayoría de las vacunas existentes. El sistema inmune me va a producir anticuerpos y esos anticuerpos pueden eliminar agregados patológicos. Sean todos ustedes bienvenidos a su serie de programas que les presenta el Instituto de Investigaciones Biomédicas y su Salud. Este es nuestro tercer programa, pero el objetivo de todos los programas es tratar de compartir con ustedes algunos de los conocimientos que hay de las enfermedades principales que aquejan a nuestra población y también darles algunos informes de qué es lo que hacemos en los laboratorios de investigación para tratar de abordar estas enfermedades. Hoy vamos a hablar con ustedes, como lo vieron ya, de la enfermedad de Alzheimer, y tengo el gran honor de que me acompañan en este estudio dos grandes amigas expertas en México y en el mundo en Alzheimer. De este lado está la doctora Rosalinda Guevara, que es investigadora de la Facultad de Medicina, pero no solo es su investigadora, es la secretaria académica y es la que maneja muchos de los asuntos de la facultad. Muchas gracias, Rosalinda, por acompañarnos. Gracias, Pati, por la invitación. Y de este lado tenemos a la doctora Clorinda Arias, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas y, como decía yo, una de las investigadoras prominentes en el área de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, para empezar el día de hoy con esto, yo quisiera preguntarles y les pido que me digan cada quien su versión. Están bienvenidos a escuchar. ¿Cómo podemos decir qué es la enfermedad de Alzheimer? Pues es un padecimiento grave, es un padecimiento que va en aumento, empieza a ser un problema de salud pública porque afecta a la población vieja de manera muy importante, y como la población vieja está aumentando en el mundo debido a todos los cambios que hay al aumento de vida. De vida, exactamente, es mucho más frecuente que aparezca este tipo de enfermedad. Es una demencia, es una enfermedad neurodegenerativa, y esto quiere decir que el blanco de la patología es el cerebro, son las neuronas, en donde se va perdiendo la conexión que hay entre ellas, se va impidiendo que los circuitos neuronales funcionen de manera adecuada, y se empieza a manifestar con múltiples sintomatología, desde cambios en la personalidad en un inicio, depresión, y tal vez el síntoma más relevante son alteraciones de la memoria. Primero, alteraciones de la memoria a corto plazo, el individuo empieza a olvidarse cosas que son de la vida cotidiana, inclusive empieza a tener problemas de entender dónde está desde el punto de vista espacio-temporal, en dónde está en una calle, dónde está en el tiempo, y esto va progresando paulatinamente y casi inexorablemente hasta terminar con la incapacidad del individuo de interaccionar con el ambiente que le rodea, deja de reconocer su vida, su familia, y inclusive ellos mismos, ¿no? Su imagen en el espejo son incapaces de reconocer. Pero, Rosalinda, una de las cosas es que, pues desafortunadamente, bromeamos mucho, se nos olvida las llaves un día y dice, ya me dio Alzheimer. Y a mí casi siempre digo, no lo digas, porque de veras es una cosa tan terrible.
a la gente, digo, a todos se nos olvidan las cosas, no es algo que esté característico del Alzheimer, pero son uno de los síntomas iniciales. Bueno, antes de que se nos olviden las cosas, porque yo creo que pues a todos se nos olvidan, pero inicialmente el sistema olfatorio, en el cual yo llevo trabajando varios años, es la primera estructura que se afecta. Y creo que usualmente lo encontramos en las casas, la familia nos los reporta, entramos y nos encontramos que olía a gas. Y estaba mi abuelita y pues le dijimos, tiene prendida la estufa de gas, y se sorprende porque ella no lo detecta. Entonces, lo que se ha encontrado, hay muchos reportes en la literatura, que hay una afectación inicial del sistema olfatorio. Y esto, para la gente que nos escucha, yo creo que es muy importante. Cuando en su familia encuentren que la persona adulta mayor no es capaz de detectar un olor desagradable, no se da cuenta que la estufa está prendida, toma alimentos que cuando nosotros lo leemos nos damos cuenta de que pueden estar descompuestos, tenemos que hacer una alerta. Como que se prendería un foquito rojo y diremos, a ver, ¿qué cosa es lo que está pasando? Y lo que ocurre es que el sistema olfatorio es el primer blanco. ¿Por qué razones? Bueno, hay muchas explicaciones, podemos decir lo que está ocurriendo. Nosotros respiramos. Y cuando respiramos, sobre todo en este ahora mundo más contaminado, la cantidad de elementos que respiramos en algunas ocasiones pueden ser nocivos. Sabemos, por ejemplo, hemos oído hablar del famoso estrés oxidativo, los famosos radicales libres que están suspendidos en el aire, y que esto de alguna manera va produciendo daños, y el blanco sobre el cual se afectan es el epitelio olfatorio. Entonces, inicialmente los cambios empiezan a ocurrir ahí. Entonces, creo que es el momento más adecuado en el cual el entorno en el cual se mueva la persona pudiera poner atención y empezar a tratar de apoyarlo a través de la familia. Yo creo que eso es muy importante. Antes de que llegue a un daño cognitivo y que podemos decir que ya se me olvidaron las cosas, como mencionaba la doctora Arias. ¿No hay otra cosa que te dañe el olfato? Nada más. Sí, por ejemplo, las enfermedades en las cuales está bastante poroso, el Parkinson es otra. Entonces, la entrada es el sistema olfatorio, nosotros respiramos y comienza a dañarse, y este daño puede ser en ganglios basales, cuando se trata del Parkinson, puede ser dañar en las porciones corticales o hipocampales, donde está la memoria. Bueno, todos creemos que el centro del mundo es en lo que trabajamos, y entonces yo creo que tú piensas que el olfato es lo más importante. Pero mi pregunta es, por ejemplo, cuando tienes gripa también se pierde el olfato. O sea, lo que no podemos es tampoco, tiene que ser algo más crónico, no que sea que hoy no hueles porque tuviste una enfermedad o se te... Digamos que es es un indicio de que algo está ocurriendo ahí, y hay algunos estudios en los cuales se han encontrado cambios, incluso presencia de las que probablemente lo vamos a mencionar más adelante, que son los signos patognomónicos de que efectivamente está ocurriendo una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se han encontrado distorsiones de las neurofibrillas, se han encontrado depósitos de proteína en el sistema olfatorio, inicialmente antes de que eso ocurra en las estructuras centrales. Por eso sí pensamos que digamos, el daño continuo que está ocurriendo a esta persona a lo largo de la edad, pues comienza a desarrollar esta enfermedad. Entonces sí son signos iniciales. Clorinda, y otra vez, se vale que extender, Claro que sí. Tú dices que es la edad, ¿no hay casos de Alzheimer de gente joven? Bueno, hay dos tipos de Alzheimer muy bien descritos. Uno es el Alzheimer genético familiar, que sí también se cataloga como de inicio temprano. Es muy poco frecuente, del total de un 100% de casos, un 2% puede ser de origen genético, y en este caso sí puede manifestarse en etapas 50 años, ¿no? Que son los 48, las edades más tempranas. El otro, el esporádico, en donde no hay mutaciones, no se han encontrado mutaciones en genes, es el más frecuente, más del 95-98% de los casos. Ese tiene como principal factor de riesgo la edad, y es el que se conoce también como Alzheimer de inicio tardío. Y lo que decía la doctora Guevara, Rosalinda, tiene mucha razón en que el primer circuito que se afecta
en el Alzheimer, eso es importante conocerlo, no es que se dañe todo el cerebro y se vayan muriendo las neuronas de manera global, sino que en el Alzheimer pasa algo muy interesante y es que se van muriendo circuitos que están conectando neuronas en serie, ¿no? Primero el circuito que precisamente tiene que ver mucho con la olfacción, que forma parte de un sistema de detectar estos olores y que llega al hipocampo, es de los primeros que se daña. Entonces lo que menciona la doctora puede ser muy importante para un diagnóstico temprano, efectivamente. Y bueno, entonces sí hay un Alzheimer de inicio muy temprano, pero tiene que ver con un aspecto genético. Y la otra parte que mencionaba la doctora es que independientemente de todas estas manifestaciones conductuales iniciales y luego la pérdida de la memoria y todo lo que mencionamos, hay dos tipos de daño en el cerebro que son lo que le llaman los médicos patognomónico, que es la presencia de agregados fibrilares de proteínas, unas que ocurren dentro de las neuronas y otras que ocurren fuera y que forman lo que mencionaba la doctora como placas amiloideas. Pero esos agregados o esas placas solo las ves en las autopsias, no la puedes ver, o sea, no puedes agarrar hacerle una radiografía a una persona y verle ahí las fibras, o sí puedes. Bueno, efectivamente el diagnóstico histológico que confirma un caso de Alzheimer se da post-mortem, cuando se puede hacer el análisis y la biopsia del cerebro, pero ahora hay una serie de estrategias diagnósticas por imagenología, por ejemplo la resonancia magnética o la tomografía, que han podido detectar la presencia de amiloide, de esta proteína que se agrega en las diversas. ¿Qué es esa proteína? Porque pues le estamos hablando al público en general. Pues esa proteína no se sabe muy bien para qué sirve desde el punto de vista fisiológico. Todos tenemos una manera de estarla produciendo en el cerebro. Es un fragmento de proteína que se genera de una proteína más grande que hay en la membrana de las neuronas. Su función no se conoce muy bien, pero a lo largo de la edad esta proteína se empieza a acumular en el cerebro. Esto de manera casi natural en el cerebro de los pacientes, de los sujetos viejos, pero en el Alzheimer esto es mucho más importante. Entonces esta producción es enorme y esta proteína no se puede eliminar del cerebro como si fuera una proteína de desecho, entre comillas, digamos, se empieza a acumular y el cerebro es incapaz, los sistemas de remoción de esta proteína no funcionan bien, entonces se empieza a acumular y empieza a dañar la sinapsis, que es por donde se comunican las neuronas, y posteriormente puede causar la muerte neuronal. Pero esta proteína la producimos todos, o sea. Todos la producimos de manera. El problema es que en el Alzheimer no se puede deshacer. No se produce de más. Ajá. Y además se acumula, no se puede eliminar. Por eso en el inicio del programa, la doctora Goar, que me presentaba algunas de las estrategias farmacológicas de tratamiento, herramientas para tratar esta enfermedad, una de ellas que está siendo todavía valorada de manera muy importante es hacer una vacuna capaz de remover la acumulación de esta proteína. Porque en realidad no tenemos ningún tratamiento, esto es a nivel experimental. Pero además yo creo que es muy importante que la familia detecte en su etapa inicial qué es lo que está pasando con su familiar. Nosotros sabemos que a medida que envejecemos, pues va a haber la demencia, digamos es el porcentaje mayor que sufre la población. Tenemos gentes brillantísimas que llegan a los 100 años y con un cerebro excelente, que digamos ya quisiera yo llegar a esa edad con esas capacidades. Pero cuando empiezan a ver este tipo de signos, comienzan a aparecer estos pequeños daños de olvidos y de que la persona ya no sabe dónde sale y ya no sabe qué iba a hacer, con más frecuencia. No quiere decir que no nos pase a nosotros. Creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Incluso encontramos en cerebros viejos los depósitos de placas, ahí están, o sea, pero como se mencionaba, no necesariamente en ese volumen, ¿no? Entonces yo creo que es cuando hay que hacer algo, hay que intervenir. ¿Y qué cosa es lo que podemos hacer? A ver, ¿qué recomendaríamos? ¿Yo qué recomendaría? Bueno, primero utilizar el cerebro, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque se ha encontrado que las personas, que digamos que tienen una menor cultura, leen menos, utilizan menos su cerebro, obviamente la incidencia aumenta, ¿no? Entonces, factores de riesgo. Primero, mujeres,
¿Por qué mujeres? ¿Por qué tenemos que ser las mujeres? Pues porque vivimos más. Al menos hay una diferencia entre los hombres y las mujeres de 8 años. En eso sí les ganamos, vivimos más. Entonces llegamos a edades mayores y por lo tanto tenemos más posibilidades como probabilidad de desarrollar esa enfermedad. La otra situación es que las mujeres generalmente pues leen poco y no utilizan, ¿no? Y hay muchas estrategias que podemos utilizar para que la persona lea, haga resúmenes, platique, nos escuche estos programas, por ejemplo, para que esté enterada de lo que ocurre con respecto a estas enfermedades neurodegenerativas que son realmente, se están convirtiendo en problemas de salud pública. Yo creo que es muy importante. Y tener una actividad, una vida más activa. Yo creo que todo el mundo quiere envejecer con una vejez exitosa. Compartir con tu pareja, ir a bailar, ¿por qué no? Sana, disfrutar la vida, ¿no? Porque yo creo que es horrible que en un momento dado que esta enfermedad afecta no tan solo al individuo, afecta al entorno familiar e incluso al entorno social. ¿Por qué? Pues porque cuesta mantener esa enfermedad. Entonces yo creo que sí podemos en la familia, primero escuchar estos programas, leer al respecto para estar enterados. Afortunadamente ahora podemos entrar a internet y bajar toda la información que queramos y pedirle a nuestro familiar que haga una convivencia, porque luego lo que ocurre en las familias es que a nuestro adulto mayor pues, lo recluimos en algún centro y no le damos oportunidad para que haga una vida activa. Y eso es lo que ahí podemos incidir inicialmente para que la vejez sea exitosa, saludable. Yo estoy de acuerdo en que la vejez sea exitosa y saludable, pero no estoy muy convencida y ahí de qué sirve que lo detectes temprano. Cuando menos para que en lugar de que la declinación sea precipitada, pues puedas sobrevivir más tiempo con una mejor calidad de vida. Pero no te angustia más porque lo que decías tú hace rato que platicábamos, cuando lo detectan, el gran problema, yo sí creo que al final de la enfermedad es terrible para la familia. El paciente pierde conciencia de dónde está y inclusive de quién es. Exacto. Pero si lo detectas en las etapas tempranas, pues eso puede producir mucho estrés, mucha angustia. Sí, definitivamente un tratamiento para curar el Alzheimer no existe, desgraciadamente, y parte de los trabajos que se hacen en el laboratorio en todo el mundo, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la Facultad de Medicina, es tratar de encontrar algo que pueda frenar el deterioro o prevenirlo, como decía la doctora. Quizás lo mejor sería prevenirlo. Lo mejor sería prevenirlo, exacto. Curarlo todavía no se puede. Se puede atrasar la progresión, que vaya más lento, exactamente. Y en eso sí hay una serie de estrategias que se están valorando y que tiene mucho que ver con la relación que hay entre el estilo de vida y la expresión de ciertos genes que pueden proteger el deterioro neuronal. En ese sentido, factores de riesgo está la vida sedentaria, está la actividad cognitiva pobre, el cerebro... ¿Qué es actividad cognitiva? Sería la posibilidad de que el cerebro esté activo pensando con la parte y estimulando una serie de vías, inclusive, por ejemplo, no necesariamente hacer actividad intelectual, sino también ejercicio físico, ¿no? Que permite que se estén produciendo una serie de factores que se llaman factores neurotróficos, que mantienen a las neuronas funcionando más tiempo y de mejor manera. Es muy interesante el hecho de que si bien la demencia es algo terrible, el cerebro es un órgano, a diferencia de otros órganos del cuerpo, que tiene una característica que es maravillosa y notable, que se llama plasticidad neuronal. Entonces los circuitos, las conexiones que hay entre las neuronas no son fijas, se pueden estar rehaciendo, se pueden estar aumentando, se puede aumentar la fuerza de conectividad de varios circuitos. Entonces, por eso el decir usar el cerebro es realmente la manera de echar a andar las vías y promover que haya vías que, aunque estén sufriendo cierto deterioro por la edad, que es normal,
se puedan favorecer nuevas conexiones que al menos retrasen esta pérdida que va ocurriendo de algunos circuitos, sobre todo los circuitos que tienen que ver con la memoria, en la corteza frontal que se llama, que tiene que ver con la ejecución de tareas, decir hoy voy a hacer esto, cómo lo voy a hacer, planear la estrategia del día. Todo eso se va perdiendo un poco con la edad, pero si se estimula de alguna manera, leyendo, resolviendo crucigramas, teniendo vida social activa, teniendo ilusiones, como decía Rita Levi Montalcini, una investigadora. A los 100, esa mujer maravillosa. Sí, exactamente, y ella decía, el cerebro realmente no degenera si lo mantenemos activo, eso es muy importante. Ciertamente hay factores de riesgo, ciertamente hay individuos que tienen mayor susceptibilidad, tal vez por su componente genético, pero la idea de echar a andar estrategias de estilo de vida puede ser muy interesante para al menos retrasar este daño que va ocurriendo con la edad, que es inevitable, pues envejecemos y la vejez es el factor de riesgo más alto para desarrollar enfermedades y para morir. Pero sí, yo creo que sí hay mucha investigación al respecto de qué condiciones pueden proveer al individuo una vida más sana y más independiente por mayor tiempo de vida, ¿no? A mí se me ocurren 1000 preguntas y ahorita se las voy a hacer todas, pero mientras lo que quisiera yo es, seguro que el público también tiene muchas preguntas, y bueno, es importante decirles que su participación es muy importante y que por favor nos hablen, nos pregunten, que nos digan, y los teléfonos son el 5622-8728, el 5622-8720 y 5622-8718, y pueden mandarnos también un correo al mirador@cued.unam.mx, y también podemos nos pueden seguir en las redes sociales, en facebook.com Mirador Cuaed, en Twitter, en Flickr y en YouTube. Esperamos su participación y les informamos que a quien nos haga una pregunta que nos parezca interesante, tenemos para ustedes 2 premios. Tenemos la posibilidad de tener un libro que se llama La radiación al servicio de la vida, que es un libro muy interesante, sobre todo porque lo escribí, soy parte de los coautores del libro, y tenemos también un reloj del Instituto de Investigaciones Biomédicas, así es que esperamos sus preguntas y comentarios. Mientras, estabas diciendo que las personas que tienen Alzheimer, ¿hay algún factor hereditario? Es decir, si a mi mamá le dio Alzheimer, ¿yo tengo riesgo de que me dé Alzheimer a mí? No necesariamente, porque el tipo de Alzheimer que mencionábamos, el esporádico, que es el más frecuente, no se han detectado mutaciones en genes, no hay un factor de herencia de algún tipo en el caso del Alzheimer esporádico. Ciertamente hay muchos estudios básicos en donde se han encontrado algunos genes, polimorfismos que se llaman genes de riesgo, que sí puede haber cierta heredabilidad entre las familias, pero que son este tipo de situaciones que a lo mejor con una intervención temprana, decir, bueno, en mi familia, por ejemplo, hay problemas cardiovasculares, hay isquemia, tengo propensión a isquemia cerebral porque hay hipertensión, que ese es un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, mantener la presión arterial normal, mantener el colesterol a un nivel adecuado, hacer ejercicio que permita una mayor formación de nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, que se sabe que ocurre con el ejercicio aeróbico. Entonces, si bien sí hay ciertos factores de riesgo, sí hay genes de riesgo sin que sean mutaciones, simplemente las cuestiones que uno hereda, ¿no? De salud cardiovascular o hipertensión. ¿Sabes qué? Lo que pasa, y ahí esa es la parte de lo que yo sí hago. Los polimorfismos lo que hacen es que te están confiriendo susceptibilidad. Entonces, ahí sí es cuando influye más el medio ambiente. Es decir, la interacción entre los polimorfismos, que son en el cambio de DNA, esos cambios influyen mucho más si hay factores de riesgo en el sentido de gente que de veras o está muy deprimida, y al estar muy deprimida no lee, y está
de alguna manera el ambiente, el entorno no tiene, ¿no? Todas estas cosas pueden influir más que cuando en realidad esos son es la interacción entre el polimorfismo y los factores de riesgo, y eso es lo que hace que sea muy complejo toda esta situación, porque entonces se vuelve multifactorial. Exactamente. Y bueno, yo quisiera que nos platicaran un poquito las dos acerca de qué están haciendo en su laboratorio, qué investigaciones están haciendo, por qué es importante seguir investigando esta enfermedad. Pero por ahorita necesitamos pasar a una pausa. Les damos las gracias por su atención y esperamos seguirlos viendo en un momento. Antes de que aparezcan síntomas o enfermedad de Alzheimer como la entendemos, hay otras dos patologías, que es enfermedad de Alzheimer preclínica y deterioro cognitivo leve. Y es la ventana donde es mejor empezar todos los tratamientos, porque los ensayos clínicos hasta hoy han fracasado y se cree que la principal causa es la edad de los participantes. Se empiezan los ensayos ya muy tarde. Lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio es la inmunoterapia. Esta investigación estamos desarrollando desde hace 15 años en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Todos conocen qué son las vacunas. Inducen compuestos en el cuerpo que hacen trabajar al sistema inmune para proteger contra el patógeno. En caso de SIDA o influenza estamos hablando de patógenos que vienen desde fuera. Pero en la enfermedad de Alzheimer tenemos agregados amiloides en el cerebro. Entonces, como es algo que no es propio para el organismo, el sistema inmune puede reconocerlo y eliminarlo. Pero sí hay que ayudar al sistema inmune para hacerlo. Cuando uno vacuna a una persona, obtiene anticuerpos, que son moléculas de inmunoglobulina. Esos anticuerpos reconocen al patógeno, se unen y lo eliminan. Lo mismo estamos aplicando en nuestro laboratorio para generar inmunoglobulinas que van a reconocer agregados amiloides y los pueden eliminar del cerebro. Hay varios grupos en el mundo que también están trabajando en esa área, tratando de desarrollar nuevos inmunoterapéuticos para la enfermedad de Alzheimer. También actualmente hay varios ensayos clínicos en curso que esperemos que pueden tener en corto o largo plazo resultados favorables. ¿Qué hace Biomédicas por los adultos mayores? El Instituto de Investigaciones Biomédicas estudia enfermedades degenerativas como el Alzheimer en modelos experimentales,
para entender los mecanismos de deterioro neuronal y buscar alternativas de prevención y tratamiento para lograr un envejecimiento sano. Biomédicas. Trabajamos para la salud de los adultos mayores. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. El día de hoy estamos platicando con ustedes acerca de la enfermedad de Alzheimer y me acompañan dos extraordinarias investigadoras. Una es la doctora Guevara y la doctora Arias. La doctora Guevara ha hecho varios estudios en la Facultad de Medicina y tiene varios modelos. ¿Nos podrías platicar un poquito de lo que estás haciendo en la facultad acerca de la enfermedad de Alzheimer? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Pati. Y gracias al público que nos escucha por lo que les vamos a platicar acerca de la enfermedad de Alzheimer. Inicialmente nosotros empezamos a desarrollar una prueba de olores en nuestro laboratorio con el objeto de poder aprovechar esta experiencia de otros laboratorios como la del Dr. Doty, en el cual desarrolló un cuestionario sobre una prueba de olores para saber si había algunas alteraciones en el sistema olfatorio y de esa manera hacer un diagnóstico temprano, porque se había demostrado que la pérdida olfatoria es como comentaba yo hace rato, es uno de las principales alteraciones iniciales antes de que haya un daño cognitivo. Antes de que se nos empiecen a olvidar las cosas, lo que empezamos es a perder el olfato. Entonces nosotros cerramos una prueba en el laboratorio y la hemos ido aplicando a diferentes personas con diferentes edades y hemos encontrado que efectivamente en una población hemos podido diferenciar entre si una persona está deprimida o tiene ya daño cognitivo. Entonces aplicamos varias pruebas. Una es la prueba ¿Qué es el daño cognitivo? El daño cognitivo es una alteración ya de la memoria, cuando la persona ya no empezamos a recordar las cosas. Entonces lo que hacemos nosotros es aplicar estas pruebas. Primero es una prueba de umbral, decimos, ¿huele o no hueles? Después decimos, ¿puedes diferenciar entre estos dos olores? Es una discriminación. Ahora, fíjense ustedes que esta prueba permite ver si hay alteraciones periféricas, por ejemplo el umbral, huelo o no huelo. Pero ya, por ejemplo, la prueba de memoria olfatoria, esta sí significa que nosotros ya somos capaces de recordar un olor que no nos era familiar. Por ejemplo, nosotros aplicamos el olor a malva o el olor al aloe, que no estamos en contacto directo con este olorcito. Cuando dices malva y aloe son de olores, las plantas. Sí, de las plantas son olores que, pues yo creo que, o nardo, que mucha gente nunca lo ha olido, o cuando menos no está familiarizado con estos olores. Entonces le decimos de qué se trata el olor y luego lo citamos a las 24 horas cuando queremos evaluar la memoria a corto plazo o a la semana para evaluar la memoria a largo plazo. Hacemos 3 o 4 sesiones y en una persona, digamos adulta mayor, generalmente en la tercera o cuarta sesión recuerda el olor, porque ya le dijimos de qué olor se trataba y lo hemos expuesto en sucesivas ocasiones. Pero una persona que ya empieza a tener daño cognitivo le cuesta mucho trabajo recordar el olor. Entonces aquí, ojo, este es el momento en el cual la persona ya puede darse cuenta de que su memoria ya tiene problemas. Bueno, realmente es una enfermedad que nos intriga, que quisiéramos saber qué pasa con ella, y para eso hemos utilizado algunos modelos. Digo, a las ratas no les da Alzheimer. ¿No les da? Afortunadas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué no les da a las ratas? ¿Por qué no les da? ¿Nada más? Pues ellos no tienen corteza suficiente para producir Ahí está. un daño cognitivo, ¿no? Ajá. Pero sí tienen memoria las ratas, ¿eh? Ajá. Incluso utilizan el sistema olfatorio para recordar el olor. Decíamos, yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, una rata, ¿cómo sabe que está enfrente de otra rata? A ver, rata, háblame. Nosotros sabemos, identificamos a un ser humano. Entonces la rata le pregunta a la otra rata, hola rata, ¿cómo estás? ¿Y cómo le pregunta? La huele. Y entonces dice, eres una ratita. Bueno, que ya sé que esta es rata. Bueno, entonces utilizamos ese modelo que se llama una conducta de reconocimiento social. Entonces la rata adulta le ponemos una rata juvenil. ¿Por qué juvenil? Porque es una rata que todavía no tiene hormonas y las hormonas hacen desastres en nuestro cerebro. Entonces, para evitar ese factor... En las ratas y en las mujeres. En las ratas y en las mujeres hombres. y en los seres humanos. Las hormonas son algo increíble, ¿no?
Entonces lo que hacemos, por aquí lo está usted viendo en la pantalla, nosotros utilizamos en la parte superior de la gráfica del lado derecho, es lo que nosotros llamamos la gráfica de reconocimiento social. Entonces la barrita negra nos está diciendo que la rata ya olió, la rata adulta, ya olió la juvenil y tarda tantos segundos en olerla. Ya una vez que la dice, sí, ya sé de qué se trata, le quitamos la rata juvenil y se la ponemos 60 minutos después. Se acerca la rata adulta, la huele y dice, ya te conozco, ya sé que eres Juanita. Bueno, ya, olvídalo. Pero si al mismo tiempo le ponemos una nueva ratita que no ha estado en contacto con ella, con la rata adulta, entonces le dedica todo el tiempo a la nueva rata a olerla. Para reconocer. Para reconocer. Entonces ya puede diferenciar la rata adulta entre un olor familiar y un olor no familiar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos ozono a la pobre rata? ¿Qué es lo que respiramos todos los días en la Ciudad de México? Pues ocurre en lo que graficamos en la parte inferior. Ahora la rata ya no puede diferenciar entre un olor familiar de un olor no familiar. Entonces esto nos permite saber que el sistema olfatorio dañado está produciendo alteraciones en la memoria olfatoria. ¿Y tú crees? Bueno, es que ahí yo inmediatamente deduciría que lo que pasa es que también el ozono podría estar causando Alzheimer. Pues sí, y sí es cierto. Se ha demostrado que durante el proceso de Alzheimer existe un proceso de estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, bueno, ¿qué es estrés oxidativo? Antes ¿verdad? de que te pregunte, ¿verdad? Sí, ya sea, doctora, ¿qué me iba a decir? Y que, a ver, acláralo. Entonces, nosotros realmente estamos en un ambiente en el cual tenemos, digamos, el ozono bueno y el ozono malo, ¿verdad? Bueno, el ozono que cubre la atmósfera, que es importante porque impide que los rayos ultravioleta penetren directamente y por eso ahora no debemos ir a Acapulco a solearnos, muy peligroso por el ozono. Pero hay otro ozono malo, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que se están produciendo unas partículas inestables, unos radicales de OHs, en los cuales al estar inestables, entonces esto oxida, ¿sí? Oxida las sustancias, a las proteínas. Entonces lo que está ocurriendo en estas condiciones es que se acumulan demasiado y esto produce lo que nosotros llamamos el estrés oxidativo, que daña a la célula, daña la membrana, daña las neuronas, y esto es una causa. Incluso se ha encontrado que en los lugares más contaminantes tenemos alteraciones importantes de la memoria de las personas. Y yo creo, así es que, ojo, los que vivimos en la Ciudad de México. Es un problema muy severo, pero bueno, acuérdate que yo también trabajo con contaminación, entonces otra vez aprovecha. Del mundo, el ombligo del mundo es lo que nosotros hacemos y todo sí es cierto, la contaminación es un gran problema. Pero ya tuvimos un programa de contaminación y los efectos de salud. Entonces, hoy vamos a seguir con Alzheimer y vamos a preguntarle a Clorinda qué es lo que ella y lo que Biomédicas hace por estudiar al Alzheimer. Sí, la investigación de Alzheimer ocurre a varios niveles. Un aspecto muy importante es encontrar qué mecanismos llevan a las neuronas a desconectarse entre sí y a degenerar. Otro sería la búsqueda de biomarcadores tempranos para hacer diagnósticos tempranos ya en pacientes. Y otro sería encontrar herramientas terapéuticas para prevenirlo, para detenerlo o al menos para evitar una progresión, digamos, intensa, ¿no? Como GOAR y las vacunas. GOAR y las vacunas. Nosotros en el laboratorio estamos muy interesados en encontrar en modelos celulares primero cómo las neuronas se van desconectando a lo largo del padecimiento. ¿Y puedes trabajar cultivos de neuronas? Se trabajan cultivos de neuronas, tenemos en algún momento alguna imagen que les podemos mostrar, y trabajamos con neuronas obtenidas de tejido animal, pero también podemos obtener neuronas humanas, no necesariamente haciendo una biopsia del cerebro, sino que muchas veces tumores de neuronas que se resecan en los pacientes, por ejemplo, un tumor muy particular que se llama neuroblastoma, se puede tener estas células humanas de origen de un cáncer,
pero en el platito del laboratorio se pueden diferenciar, se puede detener su progresión tumoral y se pueden diferenciar como si fueran neuronas humanas maduras. Y en estas condiciones nosotros lo que estamos haciendo es ver cómo la proteína beta-amiloide que se acumula en el Alzheimer resulta en una toxicidad importante, cómo se van muriendo estas neuronas, pero sobre todo nos interesa mucho conocer una parte de la célula, de la neurona en particular, que es la sinapsis, cómo se modifican las sinapsis. Es muy interesante. ¿Qué son las sinapsis? Las sinapsis son los sitios donde las neuronas se comunican entre sí, donde se liberan estas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que permiten que un mensaje de una neurona pase al otro, y así se establecen los circuitos neuronales que nos permiten caminar, pensar, emocionarnos, etcétera. Y se ha visto que en el Alzheimer un daño inicial en las neuronas ocurre en estos sitios, en estas bolsitas sinápticas que contienen a los neurotransmisores. Nosotros también podemos aislar de toda la neurona estos sitios sinápticos para ver cómo están las mitocondrias, que son unos organelos que permiten dar la energía para liberar los neurotransmisores, cómo se modifican estas mitocondrias y esta liberación de neurotransmisores durante el envejecimiento, y qué repercusión tiene, por ejemplo, poner a las ratitas, que es de donde obtenemos esta sinapsis, a hacer ejercicio. O a exponerlas en algo que se conoce como un ambiente enriquecido, que es poner a las ratitas en unas cajas con interacción social con otras ratas, permitirles hacer ejercicio, ponerles juguetes que se van cambiando cada día, y es impresionante ver cómo si en ratitas envejecidas hasta de 2 años, que son las ratas más viejas con las que trabajamos, van presentando alteraciones en la memoria olfativa o alteraciones en la memoria para reconocer objetos, esto ocurre de manera natural en las ratitas viejas, como las ratas que se sometieron a un ambiente enriquecido, ejercicio físico, se les preserva esa memoria por más tiempo. Y luego nos asomamos a la sinapsis para ver cómo está la mitocondria, cómo está la liberación de neurotransmisores, y esa es una parte de investigación básica que nos interesa entender para comprender en qué mecanismo se puede incidir para tratar de preservar esta comunicación neuronal por más tiempo a lo largo del envejecimiento. ¿Y tiene que ver con lo que comen, por ejemplo? Pues sí tiene que ver con lo que comen. En el laboratorio también trabajamos muchos modelos de exponer a las neuronas o a condiciones de alto colesterol o también obtener estas terminales sinápticas de ratas que se sometieron a dietas altas en grasa y fructosa. En la imagen estamos viendo por ejemplo, estas neuronas humanas cultivadas, cómo se encuentran, no se alcanza a ver también en la parte izquierda, pero todo lo que está en verde marcaría los procesos que permiten que se comuniquen a las neuronas entre sí, y cuando estas neuronas humanas se someten a exposición con el amiloide, que es la proteína que se produce en el Alzheimer, se retraen todos los procesos de la neurona y por lo tanto se evita que estén en contacto unas con otras. Este tipo de cambios ocurren en el citoesqueleto, eso lo estamos estudiando en el laboratorio, y estamos estudiando el impacto de dietas altas en grasa, el impacto del colesterol, el impacto de la proteína beta-amiloide para preservar esta integridad del citoesqueleto, esta integridad de la sinapsis, y tratar de ver condiciones que permitan o que eviten que esto esté ocurriendo de manera patológica y que las neuronas estén comunicadas mejor durante más tiempo. Entonces sí lo que comemos, sí ciertas condiciones del estilo de vida afectan de manera impresionante la conectividad neuronal, ¿no? En resumen, tú dirías que lo que estás buscando son los factores de riesgo y los factores protectores. Exacto. Para tratar de poder ver cómo entendemos mejor el proceso de la enfermedad, pero también cómo entendemos mejor qué podemos hacer para mejorar la enfermedad. Exactamente. Para tratarla, para prevenirla. Sí, entender estos factores, entender qué es lo que le hacen a la neurona y entender mecanismos básicos que nos permitan, por ejemplo, con respecto a las alteraciones mitocondriales, ahora hay una línea de estudio muy interesante en donde en ciertos laboratorios han visto que la integridad del DNA mitocondrial se va dañando en el Alzheimer. Entonces, inclusive estudiar este DNA mitocondrial nos puede ayudar a entender mecanismos básicos que ocurren en el Alzheimer y que pueden permitir, hay una serie de
posibilidades terapéuticas para activar a las mitocondrias, por ejemplo, ¿no? Oye, pero además el DNA mitocondrial lo heredan las mamás. Entonces, a lo mejor eso tiene que ver con que nos dé más a las mujeres. Pues es que ese es un tipo de investigación interesante, ¿no? Estos factores de riesgo, realmente, cómo se traducen ya en la neurona, o sea, qué es lo que realmente está ocurriendo en la neurona para tratar de entender por qué más a las mujeres, por qué más a cierta edad, por qué más en pacientes con vida muy sedentaria. Entonces, ese es el tipo de investigación básica que después se trata de trasladar a la investigación clínica. Exacto. Les recuerdo que nos interesa que nos llamen, que interactúen con nosotros. Los teléfonos en el estudio son el 5622-8728, el 5622-8720 y el 5622-8718. Interactúen con nosotros, participen, porque esa es la manera en que nosotros podemos contestar sus dudas. Y mientras tenemos alguna llamada, yo quisiera preguntarle a Rosalinda, ¿qué hacen los asilos? Porque Rosalinda se va y se mete a los asilos. Sí, fíjate qué interesante. Yo creo que es los programas, hay algunos centros de día que ahora se llaman, son yo digo que son las guarderías de los adultos mayores, porque efectivamente hay unas en las cuales tienen unos programas excelentes, con una gran estimulación sensorial, los ponen a trabajar, los ponen a bailar. Entonces, esto es lo que estamos diciendo ahorita, que es muy importante para el adulto mayor, en el cual tenga una vida activa. O sea, el llegar a los 60, 70 años no significa que uno no se puede enamorar, por ejemplo. Cuando uno se enamora, se despiertan muchas, lo que nosotros llamamos todas las ferormonas, y todo eso es importante. Uno está contento, amanece cantando, decir algo, le dice la abuelita, ahora abuelita, ¿quién viste por ahí en la escuela, en la escuelita donde fuiste? Pues me encontré un muchachón de 80, pues, que eso es lo que debes hacer, vivir, tener una relación de pareja agradable, ¿no? Y en lugar de deprimirnos. Ahora, nuestra prueba afortunadamente nos ha permitido diferenciar entre que una persona esté deprimida y una persona que tenga ya problemas de memoria, porque la depresión no me impide que yo pueda oler los olores que nosotros utilizamos. En cambio, cuando ya no podemos recordar, por ejemplo, nuestra prueba de memoria, sí nos permite decir que la persona no puede recordar el olor. Entonces, que si no puedo recordar es porque ya tengo problemas de memoria. Entonces, una cosa es que esté deprimida y otra cosa. Entonces, hay que diferenciarlo. Hay que activar, animar a nuestros adultos a que nos los llevemos a pasear, convivan con nosotros, de alguna manera tengamos una vida muy saludable. Y lo que hemos mencionado, tener una buena alimentación, activarse, enamorarse. ¿Pero qué haces ahí en los asilos? Y en los asilos lo que hacemos es aplicar las pruebas de olores. Entonces ahí lo que hacemos es hemos asistido a muchos asilos, pedimos la autorización con cartas de consentimiento que la gente tiene que aceptar, no hacemos ningún riesgo, ninguna intervención riesgosa, y entonces aplicamos y luego platicamos con ellos, les decimos lo que tienen que hacer, conformamos un grupo multidisciplinario con la Escuela de Enfermería, con la Escuela de Trabajo Social, con la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, y hacemos este tipo de intervenciones, y con eso hemos logrado muchos resultados muy interesantes. Y siempre les decimos a nuestros adultos mayores, tenemos que tener una vida sana, disfrutar nuestra vida. Por favor. ¿Y qué porcentaje de esta población de ancianos que están en asilos tienen ya este deterioro en algunos olfativo? Desafortunadamente, en algunos, cuando ingresan, ¿por qué razones los ingresan a los asilos, no? Algunos los ingresan porque se convierte en un estorbo el adulto mayor, y eso es lo que debemos de evitarlo. Por una parte es muy importante porque nosotros los mexicanos somos muy apapachones, que yo digo que somos familias muéganas porque siempre estamos pegados. Eso es bueno para el adulto mayor, porque convive en un ambiente familiar. Pero bueno, hay familias que pues por las razones personales de la familia deciden aislar al paciente, al familiar. Ese familiar puede ser que esté enfermo, puede ser que ya tenga problemas ya de memoria. Entonces nosotros lo primero que hacemos es platicamos y vemos los historiales clínicos con los cuales llegan. En algunas ocasiones ya llegan muy deteriorada la familia, digamos el familiar, la persona, el adulto mayor, y pues ya no podemos intervenir porque nuestra intervención tiene que ser justamente en las primeras etapas. Ya cuando
adulto ya no tiene memoria más, ya ni siquiera podemos platicar, ni siquiera podemos interactuar con él, pues eso ya no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces la variedad de población que tienen los asilos pues varía, y en algunos asilos tienen gentes adultas mayores que están en condiciones excelentes, ¿no? Entonces ahí le aplicamos, platicamos con ellos y comienzan, es cuando conozco, me dice, sí, yo hace un año ya como que no olía bien. Pues con más razón, vale, véngase para acá y le aplicamos su prueba. Y me dice, ¿cómo estoy? Pues está muy bien, todavía hay memoria, entonces sabe que sigas con su vida activa, así como está haciendo, interactúe, tenga una vida activa. Pero en algunas otras ocasiones encontramos que ya la persona está muy deteriorada. Algunas de las láminas que hemos pasado ahí se ven adultos mayores que están muy bien, que están, porque usamos los tubitos, perfectamente pueden reconocer el olor. En algunas ocasiones cuando no lo reconocen les preguntamos, pero a ver, ¿qué olor? Pues me huele como una fruta. Bueno, entonces le ponemos unas láminas y decimos, a ver, de esta fruta que está aquí, ¿cuál es la que usted identifica? Entonces, pues es plátano, perfecto, es naranja o es mandarina. O sea, se hace la correlación. Entonces se puede ya asociar la persona entre lo que está viendo visual con lo que está oliendo, lo que es muy importante. Si todavía hay asociación, todavía puede recordar. Hemos dicho que el recuerdo, cuando yo recuerdo algo que hago, pues utilizo varias vías para traer esa información y acá. Entonces, como dice la doctora Arias, creamos vías alternas para recuperar esa información. Cuando la persona comienza a tener problemas, pues entonces ya no puede, o sea, esas vías alternas están dañadas, entonces por más que intentamos recordar, pues no lo podemos hacer, cuesta más trabajo recordarlo. Por eso decíamos que por ejemplo, la parte esta sensorial de estimulación, el ejercicio, se ha demostrado que produce lo que ahora llamamos neurogénesis, ¿sí? Nuevas neuronas. Por eso te levantas a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana y me pongo a bailar, y entonces aumento mi oxigenación, y lo tengo que hacer intramuros, como decimos, porque a esas horas hay mucha contaminación. ¡Qué barbaridad! Entonces, les recomendamos a la población que nos escucha que trate de tener una vida activa, saludable, tratar de tener una alimentación lo más sana posible. Antes de que terminemos, a mí me gustaría también mencionar muy poquito, pero sí es importante, los cuidadores. Porque los cuidadores, desafortunadamente, son gente que se dedica a cuidar a los pacientes con Alzheimer, pero son gentes que tienen mucha problemática. No sé si alguna de las dos quisiera platicar un poquito al respecto. Bueno, yo no estoy tan en contacto probablemente, Rosalinda, con esto. Nosotros, fíjense ustedes que lo que hemos encontrado, y ese estudio lo hizo la facultad la Facultad de Enfermería, analizamos cuál era la persona dentro del núcleo familiar que más interactuaba con la persona adulta mayor. Y nos encontramos que primero, si había hijas, las hijas. Si no era la hija, era la esposa, y si no la esposa, si había nuera, pues la nuera o la nieta, etcétera. Siempre era un grupo femenino. No sé si porque somos las más sufridas. Suena terrible, pero bueno. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona que cuida a nuestro adulto mayor? Desarrollan un síndrome que se llama burn, que significa de quemarse, el burnout, se quema la gente. ¿Por qué se quema? Porque entra en una situación de desesperación. Obviamente interactuar con una persona que no puede recordar cosas, que uno le da una indicación y no la sigue, porque no la recuerda, porque ya hay un problema de daño de la memoria del cerebro, pues entonces se desespera. Entonces hay que tener una gran paciencia. Entonces yo siempre les digo, si el cuidador va a ser dentro del entorno familiar, tiene que tomar un curso. Y hay muchos lugares donde se dan cursos en los cuales se les enseña cómo debemos tratar a nuestro adulto mayor. Primero hay que tener paciencia y mucho amor, querer mucho a esa persona adulta, porque de alguna manera si no es nuestro familiar, pues es una persona que nosotros estamos cuidando. Se ve que tenemos que tener mucho amor en la vida. Mucho amor en la vida. Y bueno, con esto les doy las gracias por estar con nosotros. Creo que fue un programa muy interesante y los invitamos a nuestro próximo programa de la serie que tendrá que ver con cáncer, que también es otra enfermedad muy desastrosa. Quiero agradecer su presencia tanto de la doctora Guevara como de la doctora Arias por estar compartiendo con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias.